De Nueva América cuando como parlamentario en el gobierno del general Barrientos atacó intereses petroleros antinacionales, el siguiente comentario que yo lo memorizo. Desde la época de Salamanca, dije entonces, no se había oído un debate con argumentos tan claros, tan contundentes e inteligentes. Quiroga Santa Cruz, añadí en mi comentario, da relieve a un heterogéneo Parlamento Nacional. Escritor, periodista, aunque no de los que hacen la parte interna de la noticia, exministro, político, fundador del Partido Socialista que a los 20 días de fundado conoce la clandestinidad, exiliado en México, ahora proclamado a la presidencia de la República, es el boliviano con varias facetas, y es el boliviano aquí en Radio Nueva América, a través de este diálogo, tratará de describir para ustedes con las propias respuestas lo que él es, lo que él piensa. Bienvenido, don Marcelo Quiroga Santa Cruz. Una satisfacción tenerlo en este programa de Nueva América, en el cual estamos realizando un ciclo de diálogos con los candidatos a la presidencia. Hemos estructurado para usted un diálogo con 4 casillas, si me permite. La primera, que intentamos que con sus respuestas usted describa a Marcelo Quiroga Santa Cruz el hombre, a Marcelo Quiroga Santa Cruz el escritor en una segunda fase, al político Marcelo Quiroga Santa Cruz en una tercera fase y una última con proyecciones de su tarea. ¿Le parece útil el esquema? Me parece muy bien, de pleno acuerdo. Bueno, a la señorita Tapia le vamos a encargar que haga las primeras preguntas. Adelante, por favor. Me corresponde hablar con Marcelo Quiroga Santa Cruz y describirlo un poco cómo es el hombre en la casa, el hogar, y tal vez un poco hacia atrás, como la primera pregunta que voy a plantearle. ¿En la escuela o en el colegio alguna vez usted redactó un periodiquito como para que entonces se fisonomizara una vocación de escritor? No lo hice nunca. La verdad es que mi vocación de escritor comienza a despuntar como una necesidad de comunicación que rebase las limitaciones impuestas a un diálogo de carácter individual. En suma, comprendí que no había otro medio que el de la palabra escrita, para entrar en relación al mismo tiempo directa e indirecta con una colectividad, y esto en razón fundamental de la necesidad de transmitir observaciones, juicios que resultaban de la comprobación de una realidad social inequitativa, profundamente injusta, necesitada de modificaciones fundamentales. Todos tenemos recuerdos de cuando fuimos estudiantes, en colegio particularmente. En aquella época, ¿era usted un alumno bueno, regular o malo? Creo recordar que no fui nunca un alumno bueno y nunca un alumno malo. Esto me situaría a mí en ese segmento incómodo de los que no se destacan ni por su excelencia ni por su falta de méritos. Pero prefiero ser profundamente honrado y decirles que no me destacaba en ninguno de los dos extremos. Pero quizás debiera también señalar que en esa ocasión, en esa edad infantil en que uno entra en contacto con los conocimientos rudimentarios, pude hacer la comprobación de que el buen rendimiento o el mal rendimiento de los alumnos no debía explicarse por el mayor o menor esfuerzo que ponían ellos en el estudio, sino por condiciones económicas y sociales que predeterminaban un mayor o menor rendimiento intelectual a partir de un cierto nivel económico que al mismo tiempo estaba condicionando el grado de nutrición y por lo tanto la capacidad intelectual y de rendimiento de las personas. Generalmente tenemos problemas en alguna materia específicamente o a veces en varias. ¿Cuál fue la materia en la que usted obtenía malas notas o en las más bajas? No puedo recordar con precisión cuál era la materia en la que las notas eran deficientes, pero probablemente nunca sentí una predilección por las matemáticas. Esto no quiere decir que hubiese yo rechazado la abstracción,
sino que probablemente encontraba en las matemáticas como ciencia pura un instrumento de muy difícil utilización para el fin que me guiaba en todas mis actividades, que eran las de una comunicación social. ¿A qué edad se casó y cuántos hijos tiene? A los 23 años y tengo 2 hijos. ¿Y su esposa lo considera usted un hombre de hogar? Yo creo que sí, soy un hombre de hogar. Gracias, Marcelo. Hasta ahí mi participación. A José Luis Ortiz va a corresponderle dialogar con Marcelo Quiroga Santa Cruz, candidato a la presidencia de la República, sobre la faceta del escritor. A ver. Bien, una primera pregunta bastante concreta. ¿Cuál es el libro ideal que quisiera escribir? Sí, yo escribí algunos libros. Comencé haciendo ficción literaria con una novela que data ya de unos 20 años y que está agotada. Transcurridos algunos años, una lectura posterior de esa novela me señaló que, no obstante el deseo intenso de aproximarme a nuestra realidad social, no había logrado penetrar en ella. El libro que yo quisiera escribir, creo que es el libro que quisiera escribir todo revolucionario, todo luchador, todo combatiente de la causa popular y nacional. Es un libro que pudiese desentrañar las causas últimas de la dependencia, las causas últimas de la condición atrofiada de nuestra economía, pero además describir estas causas de una manera sencilla que pueda llegar a conocimiento de amplias capas de la población. Bien, son muchos los caminos que pueden conducir a la política. En el caso suyo, ¿fueron sus escritos los que le condujeron a la actividad política? No, en absoluto. Ni mis escritos ni mis lecturas. Fue la experiencia cotidiana en nuestro medio. Creo que no hay otro país como Bolivia en América Latina donde se observen contrastes tan lacerantes entre una minoría privilegiada, usufructuaria de la riqueza nacional, una minoría que concentra en beneficio suyo el excedente económico que se genera en la explotación de las mayorías nacionales. Esta comprobación, y sobre todo, la visión de una humanidad mayoritaria, la campesina, que todavía no puede, a pesar de haber transcurrido un cuarto de siglo de la reforma agraria, ser realmente redimida de su condición semifeudal. Es la vida misma la que me ha llevado a mí a la vocación y a la práctica de la política. Bien. Todo escritor que escribe y lee mucho, indudablemente tiene a alguien como ejemplo o a alguien que le ha impresionado en forma especial. En el caso suyo, ¿a qué escritor nacional actual admira más y por qué? Quizás esta sea la única pregunta hasta ahora que yo quisiera que ustedes la modificaran o por lo menos me permitieran no responderla en los términos en que ha sido planteada. Por principio, soy enemigo de destacar un nombre porque ello implica un juicio por pasiva en detrimento de otros nombres. Creo que no hay uno solo, sino hay muchos escritores con méritos a los que deberían mencionarse. Sí, pasamos muy alto la pregunta. Sí, muy bien. La otra es más amplia, ¿no? Bien, sí. Y dice así: ¿qué escritor político de este siglo le llamó más la atención? Y como siempre, ¿por qué? Está en el ámbito universal ya esto, ¿verdad? Sí, en realidad tampoco hay uno. Y en este caso la razón para no citarlo es otra, es distinta de aquella que hace a la práctica de la literatura en nuestro medio. Es que hay muchos escritores políticos. Y por escritor político vamos a entender aquel que hace uso del medio de la palabra escrita para expresar observaciones o análisis políticos. Pero desde luego podemos incluir a todos aquellos que han contribuido a la corriente científica del marxismo. Me refiero a la teoría científica de la revolución. Marcelo, ojalá no lo estemos poniendo en un banquillo del acusado y nosotros aparezcamos como tribunal de la Inquisición. Y ese no es nuestro propósito. Pretendemos diversificar las preguntas y, tal como habíamos convenido, arrancarle algunas confesiones en diversas facetas de su vida, de su personalidad. Voy a ocuparme de indagar algo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el político. Usted tiene todo el derecho del mundo para decirme, no le responde esa pregunta. Yo estoy dispuesto a responder todas las preguntas. Sus enemigos políticos, ya que todos tenemos enemigos, juzgan que Marcelo Quiroga Santa Cruz es un burgués que juega al socialista. ¿Qué le respondería a quienes así opinan?
Bien, yo creo que esta es una pregunta que tiene un interés particular y merece una explicación amplia. Sin duda que esta crítica, como otras, proviene del campo de la derecha. Y la derecha no suele ser muy coherente, ni siquiera en sus críticas. Si lo que le preocupa a la derecha es la supuesta inautenticidad de mis convicciones, si lo que la derecha sospecha es que en mí en realidad hay un burgués, debería estar tranquila. Y la verdad es que estoy intranquila con mi actuación política y mis convicciones. A lo que ellos se refieren es a mi origen, y evidentemente yo no he nacido en el seno de la clase trabajadora. No he tenido el privilegio de nacer en un hogar obrero. Pero a ellos debería recordarles que un socialista no lo es precisamente y con carácter excluyente por su origen de clase. No todo obrero, por el hecho de ser obrero, es un revolucionario. Yo soy un socialista no por mi origen de clase, sino a pesar de mi origen de clase. Lo soy por convicción. Creo que no es reprochable el que alguien que hubiese nacido en un estrato social que no es el proletariado, que no es la clase obrera, se hubiese entregado a su servicio. Lo que me parece reprochable es, y de esto tenemos demasiados ejemplos en nuestro medio político, que aquellos que nacen en el seno de la clase trabajadora, o en sectores populares, o en sectores de la clase media de pequeños ingresos, de pocos ingresos, consagren su vida a ascender socialmente, a acumular fortuna, a traicionar los intereses de la clase de la que son originarios. Y de esto tenemos muchos ejemplos. Y para terminar, y refiriéndome a una palabra utilizada en esta crítica, el juego al socialismo. Si fuese un juego, habría cuando menos que admitir que ha sido un juego muy costoso. Son demasiados años, 14. ¿Han habido muchos renunciamientos, Marcelo? Inmensos. ¿Peligros? Bueno, podría recordar, no lo habría querido hacer, detesto las referencias de carácter personal, pero creo que no hay forma de represión política que no hubiese sufrido. Está desde luego la expulsión de la Cámara de Diputados, secuestro en el Palacio de Justicia con violación de ese recinto, 2 atentados con bombas en mi domicilio, campo de concentración en Madrid, muerte de mi padre, se me impidió asistir al entierro de mi padre, exilio, intento de asesinato, y no sé todavía lo que me depare el futuro. Y esto le aseguro a todo aquel que piensa que soy un burgués que juega al socialismo, no es un juego. Cuando usted estuvo en el gobierno, aquel paso, aunque fugaz por el gobierno de Obando, ¿le deparó algún capital de satisfacciones como para compensar los desengaños que tuvo hasta entonces en su vida política? Sí, decididamente sí. Recordarán ustedes que durante ese gobierno, el 17 de octubre de 1969, se aprueba un decreto por el que se nacionaliza el petróleo. Esa es una medida, por ejemplo, que compensa con creces todo aquello que había relatado hace un momento. Pero es hacer alusión a una medida de una importancia económica especial a la que, si usted quiere, podemos referirnos después. Yo quisiera decir que, por ejemplo, hechos sencillos, como luego del retorno a la patria después de 7 años de exilio, encontrarse nuevamente con los trabajadores, con los estudiantes, con la juventud intelectual de avanzada, y comprobar que la palabra de uno es digna de crédito, también compensa y con creces de todo lo que he dicho. A propósito también de lo que usted hablaba del exilio, de su exilio y de su retorno, le escuché cuando conversábamos en mi oficina de cosa de 1 mes o 2 meses, parafrasear algo que se había hecho definitivo en España sobre la pasionaria, que cuando volvía a propósito también de lo que usted hablaba del exilio, de su exilio y de su retorno, le escuché cuando conversábamos en mi oficina de cosa de 1 mes o 2 meses, parafrasear algo que se había hecho definitivo en España sobre la pasionaria, que cuando volvía ella a Madrid le preguntaron ¿cómo siente España? Y la pasionaria respondió, si yo nunca estuve fuera de España. Usted me dijo, nunca estuve fuera de Bolivia. De veras, Marcelo, la distancia y el informe periodístico o cablegráfico no distorsionaba una realidad boliviana que presumiblemente la profundizaba a su retorno. Puede parecer petulante, Raúl, pero la verdad es que en estos 7 años, y por eso es que yo relaté aquella anécdota, que se la entendía en su sentido muy fácilmente, pero otra cosa es tener una evidencia de ello. Cuando yo regresaba al país
en los primeros días de enero de este año, comprobé que realmente nunca había estado fuera de él. Es decir, que tenía a Bolivia en la mente y en el corazón todos los días de estos 7 años. Viví casi 2 años en Chile, otros tantos en Argentina y los últimos 3 en México, siempre en tareas académicas en la universidad. Y nunca estuve carente de información fidedigna sobre la realidad económica, social y política del país. No solo a través de las informaciones que nos hacían llegar las agencias noticiosas internacionales, sino por la prensa nacional, por los informes que enviaban los compañeros del partido, y en suma por ese intenso interés que tenían en seguir lo que estaba ocurriendo en el país. Hace un momento usted, Marcelo, mencionaba durante su fugaz actuación como ministro en el gobierno del general Obando, la nacionalización de la GALF. Usted ha leído el libro titulado El fraude de la nacionalización de la GALF de Hugo Salamanca. El autor sostiene, abro comillas acá, la nacionalización fue conducida por Obando y su cohorte en términos reaccionarios. ¿Por qué no nos hace un comentario sobre esto? ¿Cómo no? ¿Leyó el libro? No, la verdad que no he tenido tiempo de ver. Sé de su existencia, más de un amigo y compañero me ha hablado de este libro y me propongo además leerlo. Creo que es un libro importante. Importante porque se refiere a un hecho que tiene importancia en la historia de nuestro país y además para mí particularmente importante porque se refiere a mí, de modo que estoy obligado a leerlo. Lamento no haber dispuesto de tiempo hasta ahora. En cuanto al juicio que le merece al autor la nacionalización del petróleo, me habría gustado opinar con más elementos de información, saber en qué basa ese criterio, pero es una buena ocasión para decir lo que significó aquella medida. Es bueno recordar, por ejemplo, que antes de la nacionalización del petróleo, el 90% de las reservas gasíferas del país estaban en poder de la GALF. Es bueno recordar que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos compraba a la GALF el petróleo necesario para poder abastecer al mercado interno. Y es bueno recordar que esa empresa, GALF, ingresó al país gracias a la aprobación de un código del petróleo que el pueblo ha bautizado con el apellido del abogado norteamericano que lo redactó, Davenport. Código del petróleo aprobado durante el gobierno del movimiento nacionalista revolucionario y elogiado por el New York Times como el código más liberal y beneficioso para las compañías privadas que se hubiese dado en Occidente. Ahora bien, cuando procedemos a la nacionalización del petróleo, se levantaron críticas, muchas de ellas violentas. Se decía que era una medida imprudente que traería consecuencias económicas negativas a corto plazo. Dije en aquel entonces que la ocasión para proceder a la reversión, al dominio del Estado de una riqueza natural como esa de carácter estratégica, debía ser la ocasión en la que se tenga el poder político necesario para decidir una medida así. Y que si los autores de la reforma agraria hubiesen dudado o vacilado en resolver de esta medida por las consecuencias negativas de corto plazo, habrían incurrido en un acto de miopía política. ¿Cuáles los beneficios de esta medida? En primer término, tanto Yacimientos como Bolivian Gulf habían formado una empresa mixta para vender gas a la Argentina. En una de las cláusulas se establecía que si una de las dos entidades no aportaba con el 50% del volumen de gas, sería desplazada por la otra y la otra asumiría la provisión del total. Como las reservas gasíferas estaban en un 90% en poder de la GALF, era absolutamente seguro que el gasoducto tendido a la Argentina y la vigencia del contrato eran dos medidas que se habían adoptado en beneficio de la GALF. A partir de la nacionalización del petróleo, no solamente Yacimientos no necesita comprar petróleo a una empresa extranjera, sino que comienza a exportar una cantidad importante. Lo que se ha recuperado para el país, sumando las reservas gasíferas y petrolíferas, supera el valor de 5.000 millones de dólares. De hecho, el petróleo en estos 7 años de gobierno del general Banzer se ha constituido en el principal rubro a la formación del presupuesto nacional. Es el principal aporte al Tesoro Nacional. El mismo gobierno, formado por los mismos que intentaron impedir la nacionalización del petróleo la madrugada del 17 de octubre, ha servido para sostener económica y financieramente a un régimen que repudió aquella medida. Marcelo, va a ser muy grato para nosotros y para quienes escuchan Nueva América cuando usted tenga oportunidad de leer este libro, El fraude de la nacionalización de la GALF, podamos volver a entrevistarlo y recoger sus comentarios. Con el mayor gusto. Bueno,
Fuera del mariscal Santa Cruz, tantas veces elogiado por nuestros políticos, ¿quién juzga, don Marcelo Quiroga, que fue el gobernante boliviano sin tacha alguna, por lo menos en lo que va de este siglo, para acercarnos más a una realidad? Sí, el tiempo transcurrido yo creo que ha depurado algunas figuras, las ha liberado sobre todo de aquellos cargos, de aquellos aspectos negativos que la pasión política ha podido añadir a su gestión administrativa. Sin embargo, hay que decirlo resueltamente, no hay hombre público sin tacha. Si es que por tacha vamos a entender no una falta de carácter moral, sino el equívoco, el error, la falla. Creo que nadie, absolutamente nadie en nuestra historia, está libre de un juicio crítico fundado en la realidad de su conducta. Pero quisiera al mismo tiempo añadir un juicio. Valorativo sin duda, discutible. Creo que no hay gobierno. No digo gobernante porque pienso que el propio general Banzer es un administrador transitorio dentro de un sistema que excede las dimensiones y la capacidad de realización individual en el gobierno. Creo que no hay régimen de gobierno como el presidido por el general Banzer al que pueda criticársele más y con mayores fundamentos. Finalmente, en lo que toca de mi parte, si Bolivia mantiene una suerte de capitalismo de Estado con 85% de empresas estatizadas, en caso de ser usted gobernante, ¿qué estatizaría o qué socializaría? Sí, antes de decir aquello que yo creo que todavía debe ser incorporado al dominio del Estado, quisiera emitir un juicio a propósito de un criterio difundido sobre todo en círculos de la empresa privada. Suele oponerse la empresa estatal a la privada, descalificando a la empresa estatal por ser mal administrada. Se juzga que el Estado es un mal administrador y que por lo tanto las empresas del Estado debieran dejar de serlo. Desde luego los dirigentes de la empresa privada, me refiero a aquellos titulares del sector monopólico de la actividad privada, vinculados directamente al imperialismo, no muestran gran conocimiento de la problemática económica y desde luego poca perspicacia inclusive para identificar los aspectos positivos que tiene este tipo de empresas administradas por el Estado. Citaré un solo ejemplo, el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Si esta entidad no fuese estatal, sino privada, no podría mantenerse el régimen subvencionado de los carburantes. Porque un régimen subvencionado de los carburantes, es decir, una depreciación en el mercado impuesta por el Estado, traería como consecuencia una disminución en la rentabilidad de la empresa privada, una disminución de sus utilidades. Si por el contrario se aumentaran los precios, estos incidirían en los costos de producción de la empresa privada. Por lo tanto, en este caso, la empresa privada está consumiendo carburantes a un precio que no corresponde a la realidad de su costo de producción y la diferencia la está subvencionando el Estado. Y el Estado es la economía nacional, es el tributo de todo el pueblo.